Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Héctor David Covarrubias Martínez, soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual. Ahorita vamos a hacer mi proyecto integrador de la materia mecánica clásica. Hoy vamos a hablar sobre conceptos fundamentales de la física relacionados con el equilibrio. Responderemos a 3 preguntas clave sobre el equilibrio de cuerpos rígidos, el equilibrio estático y la diferencia entre equilibrio dinámico y fuerzas de la inercia. Vamos a verlos. ¿Qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? El equilibrio de cuerpos rígidos se refiere a una condición en la que un cuerpo rígido está en reposo o se mueve a velocidad constante sin experimentar rotación o traslación no deseada. En otras palabras, para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él deben ser igual a cero, y la suma de todos los momentos o torques deben también ser igual a cero. Esto asegura que el cuerpo no se mueva ni gire de manera no deseada. Vayamos con la segunda pregunta. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático es un caso especial del equilibrio de cuerpos rígidos. Un cuerpo está en equilibrio estático cuando está en reposo y no experimenta ningún cambio en su estado. Para que un cuerpo esté en equilibrio estático deben de cumplirse 2 condiciones fundamentales. La suma de las fuerzas que actúan sobre él deben ser cero, es decir, no hay una fuerza neta que lo empuje en ninguna dirección, y la suma de los momentos o torques respecto a cualquier punto también debe ser cero, lo que significa para que no haya rotación neta. En otras palabras, todas las fuerzas y torques están equilibrados. ¿Conoces la diferencia entre equilibrio dinámico y fuerzas de inercia? Ahora vamos a distinguir entre equilibrio dinámico y las fuerzas de inercia. El equilibrio dinámico ocurre cuando un cuerpo está en movimiento, pero lo hace de manera que las fuerzas y torques estén equilibrados de tal manera que el cuerpo sigue moviéndose a velocidad constante. En otras palabras, en equilibrio dinámico la velocidad del cuerpo no cambia, no hay aceleración. Por otro lado, las fuerzas de inercia son fuerzas ficticias que aparecen cuando observamos un sistema desde un marco de referencias acelerado. Estas fuerzas no existen en un marco de referencias inercial. Por ejemplo, si estás en un coche que acelera, puedes sentir una fuerza que parece empujarte hacia atrás. Esta es una fuerza de inercia. En un marco de referencia inercial, solo consideraríamos las fuerzas reales que afectan al cuerpo. Las fuerzas de inercia se introducen para explicar los efectos observados en sistemas no inerciales y ayudar a explicar las leyes del movimiento en esos sistemas. Y para terminar, en conclusión, el equilibrio de cuerpos rígidos es una condición en la que un cuerpo no experimenta traslación y rotación no deseada. El equilibrio estático es un caso particular en el que el cuerpo está en reposo. Finalmente, el equilibrio dinámico se refiere a cuerpos en movimiento a velocidad constante, mientras que las fuerzas de inercia son fuerzas ficticias que aparecen en marcos de referencias no inerciales. Espero que esta explicación les haya sido clara y útil. Nos vemos, gracias.